a la charla del día de hoy sobre el balance de eficiencia en el cultivo de papa. Vamos a estar hablando un poco de cómo podemos hacer más eficiente esa nutrición en los cultivos de papa y enlazar esto con el balance que siempre hemos hablado. Para empezar, quiero mostrar estas imágenes para que nos hagamos también una idea y un contexto de lo que es el cultivo de la papa. Todos comemos papa, todos nos hemos alimentado de alguna manera de esta hortaliza. Sin embargo, no todos están familiarizados con el cultivo en campo y el sistema productivo que es. Entonces, la papa, Solanum tuberosum, es una de las hortalizas más cultivadas en el mundo. Se dice que más de 100 países tienen sus sistemas productivos de papa. El origen de la papa está en el Perú, así que específicamente se ha definido que en el sur del Perú, en esos Andes peruanos, y luego fue llevado a Europa, donde muchos países lo acogieron y lo fueron incorporando a la gastronomía, y hoy en día pues es un alimento imprescindible en la gastronomía mundial. Sin embargo, se sabe pues que los incas peruanos fueron los primeros en consumir papa en el mundo. A nivel de Colombia y como recalcando la importancia económica de ese cultivo, podemos decir que es una de las principales, si no es la principal actividad agrícola en, en zonas de clima frío en el país. Entonces, esas áreas eh, de clima frío, el cultivo predominante es la papa, ¿sí? Se dice que más aproximadamente 100.000 familias se dedican a este cultivo en 10 departamentos y 287 municipios. Las variedades de, las variedades de papa que se, que se producen principalmente en Colombia son la variedad criolla, de papa criolla, y la variedad de Acolcapiro. Los principales departamentos en Colombia que producen este cultivo son Cundinamarca, con el 35% de la participación en el país, le sigue Nariño, luego Boyacá. Son los principales eh, departamentos a nivel del país que producen. Por acá está Antioquia con el 6,4 de la participación. Figura, nosotros registramos como departamento y este cultivo pues a nivel del país tiene una importancia económica como rubro y como un eje dentro de la seguridad alimentaria del país. A nivel de este cultivo, pues se sabe que el cultivo es un cultivo con una altísima demanda de insumos, ¿cierto? De insumos agropecuarios, de insumos agrícolas. Es un cultivo que demanda una alta cantidad de fertilizantes, plaguicidas y demás insumos. Es un sistema productivo que a la vista de muchos se ve como un cultivo que impacta en gran medida los recursos naturales donde se han establecido estos cultivos. Estos agroecosistemas normalmente están ubicados en esas unidades productivas en suelos con erosiones severas, moderadas. Se dice que el 62% de los cultivos de papa están ubicadas en suelo con erosión moderada y el 9% en suelos con erosión severa. Esto correspondería a un poco más del 70% de los cultivos que conocemos hoy en día establecidos en papa en Colombia. Eso nos da una idea de en qué condiciones se está produciendo este cultivo, ¿cierto? Hay otra situación que se enmarca y es que hablamos que este cultivo crece en clima frío, ¿cierto? En altitudes importantes, específicamente cuando hablamos de que es un cultivo que genera un impacto ambiental, está impactando zonas de páramo donde está ubicada el 21% de la producción nacional.
Y ya sabemos la relevancia que tiene estas áreas protegidas, inclusive estas áreas de páramo, la importancia ecológica que tienen en cuanto a la conservación del recurso hídrico. Por tanto, entonces este es un cultivo que está siendo mirado hace algunos años con algunas restricciones ambientales y fitosanitarias, por lo que desde hace ya un tiempo, desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, conjunto con FEDEPAPA y otras organizaciones, se han elaborado documentos, normalmente esas guías ambientales para cultivos, y en estos se habla, por ejemplo, que desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se destina a FEDEPAPA como un ente que va a motivar a las empresas productoras de fuentes orgánicas para que mejoren sus procesos de investigación en nuevas alternativas de fertilización orgánica. Entonces es un llamado que se hace a que se mejoren esos manejos y esas implementaciones de los insumos que se aplican al cultivo, que se disminuyan o se bajen en proporciones importantes y que se trabaje más con la fertilización orgánica. También dice que FEDEPAPA deberá motivar y que deberá incentivar que se enriquezcan las materias primas con aditivos naturales que mejoren la eficacia agronómica de los abonos, textualmente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos por ese mismo rumbo en todas las charlas que hemos impartido. Nos interesa totalmente esto. Lo que nos lleva a que llevemos a cabo un manejo integrado y sostenible del cultivo, siguiendo todas estas directrices y queriendo pues impactar cada vez menos los recursos naturales en donde estamos estableciendo los cultivos. Ya dijimos por qué, eh, por qué es importante el cultivo y que queremos ser eficientes en esa fertilización. Si queremos ser eficientes, entonces hay que tener en cuenta que este es un cultivo que tiene una alta demanda de fertilizantes. Eh, hay que buscar la eficiencia porque normalmente estamos enfrentados a ese incremento en los precios de los fertilizantes. Esto acarrea unos altos costos en la producción, altísimos costos de producción. Sin embargo, paralelamente, estamos buscando todo el tiempo llegar a obtener altos rendimientos. Sabemos que para obtener altos rendimientos, entonces también asimismo va a ser el requerimiento nutricional. Entonces, a mayor rendimiento, mayor requerimiento nutricional va a tener nuestro cultivo. Entonces, hay que balancear eso y tener en cuenta muchos aspectos que durante la charla vamos a ir mencionando para buscar esa eficiencia en la fertilización del cultivo de la papa. Para nosotros llegar a esos altos rendimientos y abasteciendo a nivel nutricional y ocupándonos de la nutrición de la planta, pues vamos a llegar a una buena producción. ¿Y qué es considerado una buena producción en este cultivo? Como en muchos, llegar a las cantidades esperadas, ¿cierto? A esas producciones que estamos esperando, pero también con calidad. Entonces, alcanzar una buena producción no es alcanzar tantas toneladas en un tiempo determinado, es alcanzar tantas toneladas con un producto de calidad. Y vuelve y se menciona que esto se va a lograr específicamente con un manejo integrado y sostenible del cultivo. Entonces, de nuestro plan de fertilización, cuando nosotros estamos hablando de la fertilización, nos estamos imaginando hacer un plan, ¿cierto? Un plan de aplicaciones, un plan donde nosotros le proporcionemos a la planta lo que necesita para ella crecer, desarrollarse y ser rendidora y darnos los rendimientos esperados. Para eso, entonces, nosotros tenemos que empezar por reconocer que hay unas estrategias para esto. Enmendar el suelo. La fertilización es un concepto que parte
del abastecimiento que tiene el suelo para nutrir la planta, ¿cierto? Entonces, tenemos que acondicionar ese suelo, enmendarlo, si es, si es el caso, corregir problemas de acidez, acondicionar con materia orgánica para hacer más eficiente la fertilización. Una vez hecho esto, podemos pensar en fertilizar, en mirar los requerimientos de macronutrientes, de micronutrientes y mejorar la actividad biológica de ese suelo en el que estamos trabajando con hongos formadores de micorriza, bacterias fijadoras de nitrógeno, solubilizadores de fósforo. Tenemos este trabajo de los microorganismos que van a actuar a nuestro favor para que ese plan de fertilización sea mucho más completo, muy balanceado y que la planta va a responder más eficientemente. Entonces, buscando la eficiencia, buscando esa eficiencia, nosotros tenemos que partir, pues algo que se habla en todos los cultivos, no solo en este, es partir de una buena semilla, ¿cierto? Digamos que si el cultivo tiene problemas, no se alcanzaron los rendimientos esperados, la producción bajó de una manera drástica, no le vamos a echar la culpa netamente a la fertilización, hay que mirar en qué otros factores se pudo haber fallado. Muchas veces desde el origen de la implementación o del establecimiento del cultivo está el problema. Entonces, digamos que estamos diciendo, empezamos con una buena semilla, ¿cierto? Y una buena semilla no solo es en la calidad de semilla, es saber qué variedad estamos implementando en X o Y región. En general, las variedades tienen unas adaptaciones casi específicas y tienen unos rendimientos a los que ellas pueden genéticamente llegar, ¿cierto? Entonces hay que saber eso desde el principio. ¿Con qué variedades estoy trabajando o con qué variedades, dónde las voy a ubicar, en qué rango altitudinal, por ejemplo, y qué rendimiento puedo esperar yo de esas variedades? Entonces, teniendo eso claro, por ejemplo, mm, esos rendimientos esperados, según esto, entonces también van a variar van a cambiar o van a depender de la variedad, no solo de las condiciones ambientales donde yo donde yo implemente el cultivo, sino también de la variedad. Por ejemplo, la variedad Ica Pura C exige altas demandas de potasio, luego exige mucho nitrógeno, calcio, magnesio, en ese orden, y bajos requerimientos de fósforo. Estoy hablando de la Ica Pura C. Y eso contrasta con esas altas aplicaciones de fósforo que se hacen en general en todos los cultivos de papa. Pero entonces digamos que si yo conozco que mi variedad no es tan exigente en fósforo para poder llegar a los rendimientos que se espera, pues entonces yo para qué aplico esas altas cantidades de fósforo que comúnmente se aplican en las demás variedades. Entonces, cada variedad difiere de un montón de cosas, difieren morfológicamente en el follaje, en los procesos de tuberización, o sea, engrosamiento de los tubérculos, de los requerimientos ambientales. Es decir, eso todo hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el rango óptimo de temperatura para los cultivos de papa está más o menos entre 18 y 23 grados centígrados. Pero si la temperatura es más alta de 25 grados, la tasa de asimilación de nutrientes baja sustancialmente y la planta fisiológicamente va a gastar más energía en otros procesos que no son los de fotosíntesis. Va a respirar, no va a fotosintetizar tanto y esto va a inhibir inclusive la tuberización. En este cultivo sería algo pues fatal, ¿cierto? Bueno, siempre hemos hablado que hay que conocer la planta, hay que conocer su sistema de raíces. En este caso, la papa es una planta que normalmente, comercialmente, se siembra a partir de una semilla asexual, que es el mismo tubérculo. Entonces, ese tubérculo desarrolla un tipo de raíces que son unas raíces muy ramificadas, muy fibrosas, que están próximas al tallo aéreo que se desarrolla una vez, pues, digamos, germine
ese tubérculo. Y esas raíces pueden ir hasta 60 centímetros de profundidad. Entonces, conociendo eso, por ejemplo, ya podemos ir estableciendo nuestra forma de aplicación de las fertilizantes, de lo que vayamos a aplicar al suelo. También se desarrollan unos rizomas. Unos rizomas también, como el tubérculo, son unos tallos modificados que están subterráneos, que crecen de forma lateral y van a crecer hasta que se forma el último tubérculo lateral, ¿cierto? Estos rizomas van a crecer con la lateralidad que crezcan los tubérculos. Entonces, ese conocimiento de cómo se desarrolla ese sistema de raíces en el suelo, pues nos da idea de cómo y en qué medida vamos a dirigir la fertilización. Bueno, entonces, aquí el órgano de interés en esta planta es el tubérculo, ¿cierto? O sea, la papa. Esta es la parte que se cosecha, la que nosotros pesamos, donde medimos el rendimiento, ¿sí? Eso está bien. Sin embargo, hay una alta producción. Para poder tener una alta producción de tubérculos, vamos a requerir un buen establecimiento de esta parte aérea, o sea, del follaje. Tenemos que asegurar que la planta forme buen follaje. En fisiología vegetal, nosotros hablamos normalmente de las fuentes y los sumideros en la planta. ¿Quién es la fuente? La que va a abastecer al sumidero, en este caso, a los órganos de reserva, que son los tubérculos. Entonces, ¿la fuente de qué? Pues la fuente de energía, la fuente de fotoasimilados, ¿cierto? Entonces, esa parte aérea no debe descuidarse porque uno ve que se preocupan por el llenado de los tubérculos, que el peso de los tubérculos. Mm, a veces se desconoce que la parte aérea hay que cuidarla y en los inicios, en esas primeras fases, etapas de desarrollo del cultivo, esta parte aérea hacia quien hay que dirigir la fertilización, ¿cierto? Tenemos que abastecer este follaje para que haya fuente que abastezca al sumidero de los elementos nutrientes necesarios, de esos fotoasimilados que éste necesita para crecer y desarrollarse, ¿cierto? Entonces, normalmente los tubérculos van a requerir mucho potasio para esa translocación o el transporte de esos azúcares desde toda esa parte aérea del tallo y para producirse la síntesis del almidón, ¿sí? Entonces, en esta etapa, en la primera etapa, cuando yo ya me ocupé porque haya suficiente follaje, normalmente esto pasa en los 30 hasta los 60 días, que yo me preocupo mucho después de la siembra, que me preocupo mucho porque haya follaje, entonces ya es donde esta fuente empieza o se ocupa ya este tubérculo de empezar a crecer, a desarrollarse y el potasio en esta etapa es bien importante para abastecer de esos azúcares al tubérculo y que esto los convierta en carbohidratos. Aquí en esta imagen entonces se muestran tres plantas, tres plantas. La primera, una planta que no se fertilizó, una planta que creció sin fertilización. La segunda, se le proporcionó una fertilización media según los requerimientos y a la última se le proporcionó una fertilización balanceada. Entonces, ¿qué significó esta evaluación que se hizo? Pues, ¿qué se concluye? Que el cultivo de la papa es un cultivo que responde positivamente a la fertilización, ¿sí? Como no se suministró la misma proporción de fertilizantes, pues comparado en la que no se proporcionó con la que sí se proporcionó, pues creció más. Pero ¿quién produce más? La planta que ha tenido la fertilización balanceada.
Cuando hablamos de fertilización balanceada, es que no solo se le proporcionó NPK, sino que se le proporcionaron los otros elementos nutrientes que son considerados esenciales para su crecimiento y desarrollo. Entonces, esta imagen eh, es muy sencilla, pero es para recordar que un cultivo como este, y como le pasa a muchos, responde mejor a esa fertilización balanceada que a una fertilización que se ocupa por los principales elementos nutrientes, los macro, y que deja atrás los demás. Entonces, la papa responde positivamente a la fertilización y a la fertilización balanceada mucho mejor. Aquí vemos entonces las diferentes etapas fenológicas del desarrollo del cultivo de la papa. Nosotros entonces, si buscamos esa eficiencia, buscaríamos y por implementar un plan, ¿cierto? Donde, como decíamos anteriormente, nos ocuparíamos antes de la siembra de enmendar, acondicionaríamos con la aplicación de materia orgánica que puede darse antes o al momento de la siembra, en la preparación del suelo o en la siembra. En esas primeras etapas de germinación del tubérculo y de la planta del tallo aéreo que sale, vamos a proporcionar una fertilización balanceada. Sin embargo, aquí los requerimientos son altos de fósforo y nitrógeno. Más adelante, entonces, en la fertilización aumenta el requerimiento de potasio, también se debe proporcionar azufre y bajan un poco los demás requerimientos en cuanto a nitrógeno, fósforo, para que, em, para que esta planta siga su crecimiento natural, ¿cierto? Su crecimiento de desarrollo de tubérculos. Como ven, aquí la temperatura juega un papel muy importante en el desarrollo de los tubérculos. Eh, Normalmente, entonces, vamos a, a ver que en las fertilizaciones convencionales se pueden dar dos opciones: o aplicar toda la fertilización, todo el 100% de todo, de todos los elementos nutrientes en la siembra, o aplicarla en dos momentos, en la siembra y cuando se hace la labor del aporque. Normalmente nosotros recomendaríamos fraccionar la fertilización, ¿cierto? Es mucho mejor y responde mejor el cultivo. Entonces, en la época del aporque, que es 35 días después de la siembra, estaríamos proporcionando el segundo momento de fertilización. Cuando ya empiezan a florecer, empiezan a verse las primeras flores, la planta se ha observado que ya, pues digamos, la respuesta a la fertilización no es la misma, baja esa absorción, porque ya ella, hasta ese momento, ya le deberíamos haber proporcionado todos los requerimientos para que engruese el tubérculo, para que se forme pues todo ese follaje anteriormente. Entonces, aquí lo importante es tener en cuenta la fenología. Esta fenología va a cambiar un poco según el clima donde esté creciendo la planta. Si estamos más arriba en altitud, pues el ciclo se va a demorar un poco más. Si estamos más bajitos, se va a acelerar el metabolismo de la planta y se acortan estos momentos. Asimismo, el tipo pues de la variedad que se siembre, pues hay unas de ciclo más corto que otras. Bueno, cuando hablamos de fertilización y de nutrición, también hemos hablado de las deficiencias nutricionales. En la papa, eso ya está pues muy establecido, se conocen los síntomas. Por aquí menciono solo algunos elementos nutrientes, como el azufre, el hierro, el boro, el cloro, que son elementos nutrientes eh, que son esenciales y que mm, no podemos decir que no lo vamos a aplicar al cultivo, porque son esenciales para que el cultivo crezca y se desarrolle. El azufre, si hay deficiencias, se va a bajar la producción del follaje. Es muy parecido el síntoma a la deficiencia de nitrógeno. Si hay deficiencia de hierro, hay clorosis intervenal,
solamente las venas de las hojas se ven verdes, el resto es clorótico, entonces se baja la fotosíntesis, el hierro participa en la síntesis de clorofila, entonces es muy importante. El boro, cuando es deficiente, se van a formar unas hojas gruesas y enrolladas hacia arriba. En el tubérculo se ve unas manchas, que eso deteriora calidad enormemente. Y el cloro, si hay deficiencia, se va a inhibir el crecimiento de raíces. Y si no hay raíces suficientes para tomar y absorber los elementos nutrientes del suelo, pues ya sabemos qué puede pasar. Hay una generalidad no solo con estos elementos, sino con muchos otros, y es que cuando la papa crece en suelos, perdón, no son arcillosos, son arenosos, en suelos arenosos con pHs ácidos, las deficiencias tienden a mostrarse más, a presentarse más en estos cultivos, a excepción del boro, que la deficiencia se manifiesta en pHs altos, ¿cierto? Entonces, podemos ir relacionando esas condiciones del suelo con las deficiencias, condiciones de textura y de acidez, con las deficiencias. También es importante que mencionemos que hay que tener cuidado con los excesos. Está bien que estamos preocupados por abastecer y abastecer al cultivo. Sin embargo, por ejemplo, excesos de nitrógeno pueden causar problemas muy graves, como el retraso en el inicio de la formación de los tubérculos o que se alargue ese ciclo del cultivo que normalmente nosotros vemos que los productores tienen un mercado eh, ya que cumplir, entonces se alarga el ciclo del cultivo, tienen problemas con el mercado, con la producción, con el flujo de caja normal de un productor. Cuando hay exceso de nitrógeno, hay un exceso de crecimiento de hojas, ¿cierto? Y esa ramificación excesiva puede dificultar el manejo en sí del cultivo, eso genera un microclima que va a ser propicio para plagas y enfermedades y sabemos y reconocemos que la papa, como muchas solanáceas, son muy susceptibles a las enfermedades, sobre todo fungosas, causadas por hongos, y este microclima favorecería esa presencia de esos hongos y bacterias en ese cultivo. También cuando hay excesos de nitrógeno se presentan grietas en los tubérculos, ¿cierto? Como este síntoma que se ve en la imagen. Grietas o el corazón necrosado o corazón hueco que pueden presentar algunos tubérculos. Esos son considerados fisiopatías, que son problemas que son por falta de, eh, por, por un exceso o deficiencia de un elemento nutriente y afecta el metabolismo de la planta y se ve así. Por ejemplo, un exceso de fósforo puede causar un problema en la tasa de absorción de aceite que se utiliza en las papas fritas, ¿cierto? Entonces, dependiendo también del objetivo de la producción, hay que mirar cómo cuidar esos excesos y esas deficiencias de elementos nutrientes en el cultivo y en la fertilización. Bueno, entonces, cuando hablamos de los suelos de Antioquia, cuando hablamos de los suelos antioqueños, pues nos damos cuenta que eh, son suelos que se han establecido, que son cultivos que se han establecido en dos regiones o dos zonas muy marcadas en nuestro departamento. Básicamente se reconocen estas dos zonas como principales productoras, el altiplano de la Unión y alrededores, estamos hablando del oriente antioqueño y el altiplano del norte antioqueño. Estas dos regiones tienen algunas características. La primera, donde se forman normalmente y vemos suelos más oscuros derivados de cenizas volcánicas, donde hay una alto porcentaje de materia orgánica, generalmente. Mientras que en el norte podemos encontrar suelos más diversos, pero también tienen unas concentraciones o unas
unos porcentajes de materia orgánica altos. Estas dos condiciones tienen unas características en común, que son suelos ácidos con pHs menores de 5.5, son generalidades, bajo contenido de magnesio, calcio, potasio, baja capacidad de intercambio catiónico, es un problema, y bajo fósforo en el suelo, ¿cierto? Normalmente, entonces, estas condiciones de alta materia orgánica van a ir acompañados de una presencia de complejo aluminio humus, con estos pHs bajos, con presencia de aluminio. Y entonces lo que vamos a ver en esos suelos es que el proceso que predomina es la acumulación de materia orgánica. Estamos diciendo que hay materia orgánica en niveles altos, pero no su descomposición. Entonces no tenemos esa materia orgánica mineralizada, ¿cierto? De tal manera que en muchos casos esta materia orgánica es inactiva y poco va a aportar a la nutrición de los cultivos, de este cultivo en particular. Y estas van a ser entonces las dificultades en la nutrición de un cultivo como esto, donde se ha hecho por décadas el manejo tradicional, convencional, químico, generalmente para compensar esos déficits nutricionales que tienen estos suelos. Entonces, lo que implementan, aparte pues de sus fertilizaciones, que normalmente en estos sistemas productivos se utilizan grandes cantidades de materia orgánica eh, eh, compostada, ¿cierto? Para mejorar todas esas condiciones. A veces no es de muy buena calidad la materia orgánica, entonces esto iría pues en detrimento de todo lo que se quiere hacer. Contrario a mejorar, pues empeoran las condiciones. Entonces, si estamos hablando del suelo, queremos entonces llegar a esa eficiencia y quisiéramos pues mejorar también la estructura del suelo. Una buena estructura del suelo significa que hay un buen drenaje para que crezcan, para que se airee la zona de raíces, para que haya un flujo de agua constante y no se acumule la humedad en el suelo, eh, para que se desarrollen los tubérculos con un mínimo de infestación de enfermedades. Sabemos que la humedad acumulada es es una fuente de propagación de enfermedades. Entonces, cuando mejoramos la estructura del suelo, vía, por ejemplo, materia orgánica, estamos no solo ayudando a que sea muy eficiente la fertilización, porque la planta va a tomar mejor y más fácil los elementos nutrientes con una buena estructura, sino que también estamos mejorando las condiciones de crecimiento de la planta y estamos evitando que se presenten problemas de plagas, de enfermedades, perdón, en esa zona, ¿cierto? Se trabaja por eso. Seguimos hablando de materia orgánica. Aquí en esta imagen les mostramos una evaluación que se hizo en el 2010 en el departamento del Nariño, en cultivo de papa, donde se aplicó un lote de papa desde la siembra con abonamos nitrafos, que es una materia orgánica compostada, sanitizada, estabilizada, y se registró que esa mejora en la germinación de esos tubérculos, ¿cierto? Fue sustancial. Cuando se aplicó esta materia orgánica compostada, sanitizada, estabilizada, se obtuvo un 80% de la germinación, mientras que cuando se utilizó solamente la fertilización química inicial en la siembra, se obtuvo un 30% de la germinación. Aquí se puede ver en las imágenes sin el nitrafos, con el nitrafos. Entonces, solo el hecho de mejorar la estructura y el aporte de esa materia orgánica en esos primeros momentos de establecimiento del cultivo significó una mejora muy importante. Cuando se midió ya la producción, se vio un incremento
de 4,15 toneladas por hectárea, que corresponderían a 83 bultos em, de papa, ¿cierto? En la producción. Aquí ya se ve en la etapa de producción, sin nitrafos con nitrafos, se ve un follaje mucho más sano, más grande, pues más producción en general, como dicen los resultados de la evaluación. Esto también se hizo esto es un estudio que hizo el ICA hace ya mucho tiempo, pero es muy importante, igual valioso. Se hizo en 22 localidades en el departamento de Nariño y lo que hicieron fue básicamente hacer unos ensayos sobre niveles críticos de nitrógeno, ¿cierto? Básicamente. Entonces aplicaron 0, 50, 100, 150, 180 kilos por hectárea de nitrógeno, 200 y 300 kilos por hectárea de nitrógeno, ¿sí? En cultivo de papa. Y lo aplicaron en dos condiciones. En unos suelos con materia orgánica entre el 10 y el 18% y en suelos con materia orgánica menor al 10%, que estaban entre el 4 y el 10. Entonces ellos esas 22 localidades las separaron por el contenido de materia orgánica y hicieron sus aplicaciones de nitrógeno con una fuente simple que fue la urea, una fuente mineral, y evaluaron rendimiento. ¿Qué podemos ver acá? Básicamente vemos que en el suelo o en los suelos con mayor contenido de materia orgánica respondieron mucho mejor a las aplicaciones de nitrógeno. ¿Qué más podemos ver? Que, como esto fue un estudio también para evaluar niveles críticos del elemento nutriente que es el nitrógeno, vemos como siempre lo hemos señalado en nuestras charlas, que más no es mejor. Entonces, digamos, se llegó a una cantidad de 150, entre 150 y 180 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Aquí se alcanzaron los mayores rendimientos. Cuando siguieron aplicando más nitrógeno, ¿qué pasó? Bajaron los rendimientos. Entonces aquí tenemos un requerimiento óptimo, ¿cierto? Aquí están los niveles críticos que tanto hemos trabajado y cuando se aplica más de esa cantidad, pues ya los rendimientos bajan porque la planta no va a responder a esa fertilización y ya viene lo que ya sabemos, contaminación del suelo, contaminación de aguas, em, eh, pues mayor costo en la producción, ¿sí? Entonces, eso es bien importante para recalcar. Eso también se hizo con materia orgánica, pero a la materia orgánica se le adicionó las micorrizas. Recordemos que las micorrizas mejoran sistema de raíces, mejoran absorción de elementos nutrientes. Entonces, lo que se hizo en esta época, en el 2013, en Santa Rosa de Osos, aquí en Antioquia, fue comparar una práctica convencional con la práctica recomendada por el nitrafos micorrizado, que es una materia orgánica compostada, estabilizada y sanitizada con micorrizas, ¿cierto? Que, mm, que dio muy buen resultado. ¿Qué se hizo? Normalmente la práctica convencional es aplicar 2 bultos de materia orgánica por 1 bulto de semilla de papa. En esta época se evaluó esto. Y se cambió la materia orgánica convencional que ellos usaban por el nitrafos micorrizado, 2 bultos, los dos mismos bultos para 1 bulto de semilla de papa. ¿Qué resultados se obtuvieron en cuanto a pesos, cierto? Pesos de plantas. Las plantas que tenían nitrafos micorrizado, pues pesaron más. Se midió también cuando se hizo el análisis de costos que se obtuvo un ingreso adicional por planta de 131 pesos cuando se aplicó nitrafos micorrizado y que se incrementaron los ingresos del productor, donde se evaluó en un 6% cuando se aplicó el nitrafos micorrizado. En la imagen se puede ver que se formó un sistema de raíces más, más frondoso, más denso, mayor número de raíces, longitudes mayores. Entonces la planta de papa iba a tener más espacio, más área para explorar y absorber agua y elementos nutrientes.
Cuando hablamos que la nutrición balanceada es algo importante, es real, es importante para que la planta crezca y se desarrolle adecuadamente y además ayuda al manejo fitosanitario. En este caso estamos hablando de la papa, que es una planta extremadamente susceptible a muchas plagas y enfermedades. Entonces, se sabe que muchos elementos nutrientes aportan a esta resistencia a las enfermedades. Por ejemplo, el potasio está relacionado con tolerancia, con ese metabolismo secundario que aporta eh, elementos para que la planta responda a situaciones de estrés. El magnesio, el calcio, el boro aportan resistencias a la pared celular. Entonces, de alguna manera, la planta puede tener un tipo de blindaje hasta cierto punto ante la presencia de una plaga o una enfermedad. El azufre también aporta algún tipo de resistencia o resistencia, no, perdona, una tolerancia a la presencia de plagas y enfermedades. Entonces, ese balance donde no solamente aportamos NPK, sino los demás elementos, nos está permitiendo de alguna manera que la planta tolere y soporte un poco más esa presencia de plagas y enfermedades en esos cultivos de papa. Bueno, ya estamos finalizando, entonces podemos decir que para una fertilización eficiente en el cultivo de la papa, tenemos que hacer un montón de cosas, pero se pueden lograr y que esto habla de ese manejo integrado que nos lleva a la sostenibilidad del cultivo. Entonces, primero podríamos empezar por ese plan de fertilización establecido según los análisis de suelo como herramienta base para construir esos planes de fertilización, según los requerimientos ambientales, ¿cierto? Eh, esa oferta ambiental donde se piensa establecer el cultivo, donde se está estableciendo, cuál es, qué esperaría yo de eso, requerimientos nutricionales de la variedad en caso tal, conocer la fenología y con esto queda un buen plan de fertilización establecido. Una vez tengamos este plan, pues nos ocuparíamos de construirlo, ¿cierto? De terminarlo de construir, teniendo en cuenta ese balance de nutrientes. Si el balance de nutrientes en el cultivo de la papa está, entonces vamos a tener una mejor respuesta del cultivo a ese aporte de fertilizantes, vamos a tener mejores tolerancias a presencias o a estrés bióticos o abióticos en el cultivo. Vamos a tener en cuenta la materia orgánica para este cultivo, es muy importante, se utiliza, los productores saben eso, la utilizan. En lo que tenemos que trabajar nosotros es en incentivar el uso de una buena materia orgánica, de una materia orgánica de calidad, compostada, estabilizada y sanitizada. También implementemos el uso de microorganismos, los transformadores de materia orgánica, en esas regiones donde hablábamos que la materia orgánica está y registra altos porcentajes, pero no está todavía, está inactiva para que la planta pueda tomar esos elementos de ella. Mm, y los hongos formadores de micorriza, vimos según resultados de evaluaciones que aportan y la planta de papa responde positivamente a esto. Hay otro manejo que se recomienda a nivel del país, a nivel de los cultivos de papa, y es también se podría trabajar con rotaciones. Sabemos que los cultivos de papa generalmente se trabajan en monocultivos, ciclo tras ciclo de cultivos se, se siembra la misma variedad de papa, entonces intercalar, por ejemplo, dos ciclos de papa capiro con uno de papa criolla, donde la papa criolla va a recibir como el aporte de fertilización que se hizo con papa capiro, donde la papa criolla es de ciclo más corto y es un poco menos exigente en fertilización. Cae muy bien este tipo de rotación en estos cultivos de papa. Y ya para finalizar, pues sabemos que el engranaje de todas estas estrategias donde utilizamos para mejorar la nutrición de las plantas en cuanto a la parte mineral, orgánica y biológica, nos va a llevar a esa eficiencia que queremos
en la fertilización de los cultivos en general y en el cultivo de la papa pues no es la excepción. Un engranaje que permita que lleguemos a esa eficiencia con todo lo anterior. Desde Abonamos Biotech, muchas gracias a todos por la asistencia, por escucharnos en nuestras charlas. Los invitamos a nuestro próximo conversatorio que será el día 11 de octubre sobre el balance de eficiencia en la fertilización del cultivo de frutales de clima frío. Este lo realizaremos a las 5 de la tarde.